Gracias a Dios estamos en un nuevo programa de nuestra serie Criados para Alabarle. Hoy vamos a tocar un tema, tal vez es muy conocido, pero la perspectiva que vamos a tocar es diferente en términos generales. Y le llamamos la visita de los sabios. En unas versiones son sabios y en otras versiones aparecen como la visita de los magos. Independientemente del nombre que nosotros veamos ahí, en realidad los investigadores que han penetrado en el estudio de esto afirman que no se trataba realmente de adivinos o de gente así, sino que se trataba de reyes de algunos países de Oriente, de algunos reinos de Oriente que llegaron buscando a Jesús. Vale la pena recordar esto porque este pasaje tiene suma importancia. Estos personajes, déjenme decirles, fueron guiados por una estrella que finalmente los guió hasta Belén. Pero primero llegaron a Jerusalén y se encontraron con el rey Herodes. Y le dijeron al rey Herodes, nosotros andamos siguiendo la estrella porque andamos buscando al rey de los judíos. Y nosotros venimos a adorarlo. Fíjense que las palabras de estos hombres fueron bastante mal recibidas. Por una sencilla razón. Herodes vio en lo que estaban diciendo estos reyes o estos sabios que había competencia a su reinado. Se va a levantar un rey para los judíos, yo soy aquí el rey, yo soy el que manda. Así que ya Herodes desde un principio empezó a considerar la situación como una situación difícil de competencia para él, lo cual implicaría hacer algo para cambiar esa situación. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que los magos o los reyes o los sabios hicieron ese tremendo viaje, no sabemos desde dónde, pero hicieron ese tremendo viaje con el propósito de adorar al niño. Fíjense ustedes que eran personas que no pertenecían al pueblo de Israel, era punto número uno. Punto número dos, no tenían revelación previa del Antiguo Testamento. Así que ellos no sabían nada. Pero yo digo, ¿qué revelación les dio Dios a estos personajes para que dejaran todo lo que estaban haciendo y emprendieran un viaje que todo lo que tenían era la guía de una estrella? Y lo único que sabían es, vamos a adorar al rey. Es interesante notar que esto causó muchos conflictos con el rey de Israel, con Herodes. Pero Herodes empezó, cuando estos le dijeron que venían a adorar al rey, Herodes preguntó a los sacerdotes dónde iba a nacer el rey. Y por supuesto, en el Antiguo Testamento, el lugar de nacimiento está marcado en el libro de Malaquías, capítulo 5 y versículo 1. Y dice así, pero tú, Belén, de la tierra de Judá, de ninguna manera eres menor que los principales de Judá, porque de ti saldrá el príncipe que será el pastor de mi pueblo, Israel. En el Antiguo Testamento ya estaba anunciado hasta el lugar donde iba a nacer. Nosotros podemos ver que qué importante, aunque el pueblo en muchos casos esperaba el Mesías ya un hombre hecho y derecho, que llegara a ser un verdadero líder de Israel, no se esperaban el nacimiento del Salvador en un pueblo para algunos insignificante como fue Belén. Pero lo que dice el profeta es, no eres pequeña, porque tu grandeza consiste en que en ti va a nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, nosotros ya miramos aquí un aspecto importante de que había algo. Entonces viene Herodes y les dice, el niño va a nacer en Belén.
Y los reyes siguen su viaje de Jerusalén hacia Belén. Yo quisiera recordarles algo. En la Biblia se dice algo que en la práctica o en las costumbres de nuestro pueblo están un poco afectadas. Es decir, cuando los reyes sabios llegan a Belén, no van a ningún establo. Jesús probablemente ya tenía los 2 años cuando los reyes llegaron. Ya no estaba en un establo, sino aquí el pasaje bíblico dice concretamente que se trataba de una casa. Entonces, si se trata de una casa, era obvio que Jesús, ya sus papás se habían instalado en una casa y el problema primario de estar en un establo fue cuando empezó todo en relación a lo que se estaba haciendo a nivel general, por lo que habían ido José y María a empadronarse. Entonces por el empadronamiento llegaron ahí, pero se establecieron en una casa. Ya estos sabios llegaron directamente a la casa. Lo sobrenatural que puedo decir de esto es que a pesar de una estrella, encontrar la casa no debe haber sido tan fácil. Tuvo que haber sido la guía del Espíritu Santo quienes los llevó directamente hasta Jesús. Creo que es importante que entendamos esta parte porque es una revelación que Dios les dio. Fíjense que ¿qué fue lo que los motivó para irlo a buscar? No lo sabemos, pero Dios tuvo que haber hecho algo, así como movió a Ciro para hacer regresar al pueblo de Israel a su tierra, así movió a estos sabios para que llegaran a la casa de Jesús y le adoraran. Estamos delante de uno de los aspectos importantes de la historia bíblica y es evidente que el Espíritu Santo estaba actuando de manera sobrenatural ahí, como sucedió en todo el período donde Jesús nació. Movimientos de ángeles, movimientos de adoración, movimientos de profecías, todo empezó a moverse sobrenaturalmente y de hecho sobrenaturalmente Jesús llevó, o Dios llevó a estos reyes a visitar a Jesús. Pero quiero enfatizar otro aspecto más. Me parece que es muy importante que nosotros sepamos esto. Es el primer acercamiento de los gentiles a Jesucristo. Fíjense que el principio que nosotros vemos de la llegada de estos reyes a Jesús es la primera vez que personas que no pertenecen al pueblo de Israel encuentran un camino para encontrar al Salvador. Y ellos mismos presentan una adoración a Jesús, que resulta también una adoración profética a través de una ofrenda, a través de lo que ellos llevan. Y aquí ocurren dos cosas. Los reyes llevan a adorar con su boca, con sus palabras, pero también con presentes para Jesús. Entonces, la importancia que tiene este momento es la siguiente. Ellos representan a todas las naciones que no son de Israel, porque Jesús viene a ser el Salvador no de Israel, sino del mundo entero. Y esto incluye a Israel, por supuesto, pero a todos los países del mundo. Y entonces aquí tenemos una manifestación revelada por Dios, en donde las personas representativas del mundo no judío llegan a la presencia de Jesús para adorarlo. Diría yo que a través de estos personajes todos nosotros estamos siendo incluidos dentro del campo de la búsqueda de Jesús y llegamos a su presencia para adorarlo. Eso es uno de los aspectos más importantes que nosotros debemos notar.
quiero mencionar que el texto bíblico nos habla en el versículo 11, aquí es donde se especifica dónde estaba Jesús. Cuando llegaron a la casa, ya no era establo, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Déjenme decir, no sé cuánto tiempo estos personajes entraron en una adoración especial al niño Jesús. Creo que es importante notar esto. Pero además de eso, dice que abrieron sus cofres y les presentaron regalos al Señor. Y esto, obviamente, la mayoría de personas puede afirmar que llevaban. Ofrecieron regalos de oro, de incienso y de mirra. Quiero decir esto, por estos regalos, la mayoría de personas piensan que eran 3 reyes. Sin embargo, la Biblia nunca dice que eran 3. La Biblia nunca menciona que eran 3 personas. Se ha sacado la deducción sencillamente a través de que fueron 3 regalos los que presentaron. El punto es que ellos llegaron y de manera sobrenatural encontraron a Jesús, le presentaron su vida en adoración, y fíjense ustedes que cuando se habla de adoración, la palabra adoración tiene un significado más profundo que simplemente ponerse a orar o a exaltar el nombre de Dios. Adorar literalmente significa humillarse, rendirse delante del trono de Dios, rendirse delante de Él. Y eso les lleva a ellos a un nivel de rinden sus reinados, rinden su sabiduría, rinden todo lo que son a los pies de Jesucristo. Creo que bajo este patrón, bajo este principio, nosotros vemos que estos personajes llegan a reconocer que el único Dios para todo el mundo es Jesucristo, o es Emmanuel, Dios con nosotros, y le rinden el honor. Así que otro nivel de adoración diferente es a través de las ofrendas. Y fíjense ustedes que aquí se habla de oro, incienso y mirra. Y cada uno de estos presentes tiene un simbolismo profético. Y yo quiero enfatizar esta parte porque me parece que nosotros debemos considerar esto como la parte profética de la adoración de estos sabios. El primer regalo es que le dieron oro. El oro simboliza reinado, simboliza riqueza, simboliza majestad. Y están reconociendo a través de ese regalo la autoridad y el reinado de Jesucristo sobre todo el mundo y sobre todo hombre. Creo que cuando hablamos del color dorado estamos hablando concretamente de la autoridad de Dios, de aquel que reina y está sentado en su trono y tiene toda la gloria y merece toda la gloria y la alabanza de todos los pueblos y naciones. El oro nos habla de este aspecto. Jesús es digno de alabanza. Jesús es el que tiene el señorío y la autoridad sobre todas las cosas. El segundo regalo es el incienso. El incienso simboliza oración, adoración, alabanza. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia sobre el simbolismo del incienso. Y ustedes ven que en el templo tenía que quemarse incienso y tenía que haber incienso todo el tiempo, porque ese incienso simboliza las oraciones del pueblo. El salmista ora diciendo: Señor, suba mi oración delante de ti como el alzar de nuestras manos, como el incienso de la tarde. Es la adoración que llega hasta el trono de Dios. Y la idea que ofrece el incienso
es que la adoración es de olor grato al Señor. Ustedes se van a dar cuenta que en las ofrendas, cuando se habla de presentar ofrendas, la mayoría de las ofrendas que se presentan dicen son de olor grato al Señor. ¿Por qué son de olor grato? Bueno, el incienso es simbólico. ¿Pero por qué son de olor grato? Porque lo que estamos haciendo es agradando a Dios. Y Dios se agrada de nuestra entrega y de nuestra consagración. Yo puedo ver este ejemplo muy claramente en la Biblia, porque aún el libro de Apocalipsis habla de que uno de los ángeles toma el incensario, lo llena de carbones y empieza a fluir el humo del incienso, y entonces Dios le dice, dale, voltéalo y tira todos esos carbones a la tierra. En el Apocalipsis es un lenguaje simbólico, pero nos está hablando de que el incienso es la oración del pueblo y el acto de darle vuelta y de enviar todos los carbones a la tierra es la respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo. Déjenme decirles, cuando Dios se agrada y el olor grato de nuestra oración y nuestra adoración llega a Dios, entonces Dios responde. Dios reina sobre nuestras vidas y cumple su perfecta voluntad en nosotros. Tenemos que aprender esa etapa en nuestra vida. El incienso, entonces, es una manifestación de un corazón puro que se ofrece a Dios en adoración. El tercer regalo es la mirra. La mirra simboliza sufrimiento, dolor, muerte. Y está hablando del ministerio y del final de la vida de Jesucristo como hombre aquí en la tierra. Este regalo es probablemente el más profético de los tres, porque ya está profetizando lo que va a pasar a Jesús. Jesús va a sufrir. Jesús va a tener mucho dolor y Jesús va a ir aún hasta la muerte. Creo que debemos entender esto porque el ministerio de Jesús se une en este momento en cuanto a su nacimiento y en cuanto a su muerte en la cruz del Calvario. Fíjense ustedes que cuando hablamos del hecho de Cristo, no podemos hablar de que Cristo vino a este mundo como un niño sin darnos cuenta de que Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario y ascendió a los cielos y se sentó en su trono. La vida de Jesús debemos tomarla como un todo. Lo hablamos por partes para irlo entendiendo poco a poco, pero no podemos dejar de pensar que el nacimiento está íntimamente ligado a la cruz, al dolor, al sufrimiento, a la resurrección y a la vida eterna. No podemos nosotros dejar de pensar en eso. Cuando hablamos de la mirra, estamos hablando del paquete completo de la vida de Jesús, del rechazo constante de los líderes, de llevarlo aún hasta la cruz del Calvario, de llevarlo a la tumba. Pero finalmente se levanta de los muertos y reina y está sentado a la derecha del Padre. Bajo esto, yo puedo decirles a ustedes que lo que está sucediendo con los regalos de los sabios a Jesús es que están hablando del señorío de Cristo, de la autoridad y de la realeza que Él tiene. Están hablando al mismo tiempo de la necesidad de adorarle y alabarle y exaltar su nombre. Y finalmente están hablando del ministerio y el dolor y el sufrimiento que Él va a tener en esta vida para alcanzar la salvación que nosotros hoy estamos disfrutando. No disfrutamos de una salvación que Dios nos dio así nomás. Tiene un precio y el precio de esa salvación es la humillación de Cristo. Es decir, Dios se humilla haciéndose hombre. Pero Dios se humilla no solo haciéndose hombre, sino entregando su vida
hasta la muerte, como dice Filipenses 2:5. No consideró el hecho de ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló haciéndose hombre, y hombre hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte vergonzosa de la cruz. Pero por eso Dios le exaltó. Fíjense que aquí viene una alabanza completa. Por eso Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de él y toda lengua confiese. El nombre del Señor, el nombre de Dios, Dios, nuestro Salvador, es Jesucristo. Nosotros vemos que el paquete completo es lo que tenemos que entender. No solamente el hecho de Jesús como un niño, es solo una etapa. Pero para entender la salvación y la obra de Dios, tenemos que entender también que no nos podemos quedar ni con el niño ni con la cruz. Tenemos que tomarlo todo junto. Y como todo junto, entender y disfrutar y adorar a Dios por la grandeza que tiene de haberse humillado y de haber hecho todo lo que hizo para darnos la salvación a nosotros. Es la salvación por la humanidad. Es el Rey soberano y digno. La adoración al Señor consiste en el reconocimiento de lo que Jesús es. Fíjense ustedes que todos los que vienen a adorar a Jesús, de alguna manera están hablando de quién es Jesús. Nosotros no podemos adorar a Jesús si no sabemos quién es Él. Y debemos reconocerlo en el contexto correcto. Y el contexto correcto es el Salvador. Es el Rey de Reyes, es Dios con nosotros. Es el que nos da la vida. Es el que nos va a llevar al reino eterno. Es el que va a compartir con nosotros la vida por toda la eternidad. Y me doy cuenta de lo importante de esto porque al adorar a Jesús tenemos que reconocerlo a Él. Tenemos que conocerlo a Él. Y saben, mientras más le conocemos, mejor le adoramos. Y no estoy hablando de conocer en términos de saber. Estoy hablando de reconocer en términos de intimidad, de relación con Él. Muchas personas piensan que saben mucho de Jesús y ya son adoradores. Y no es cierto. Lo que es cierto es que el conocimiento de Dios es intimidad, es relación personal. Por eso Jesús rompió muchas reglas. Muchas de las reglas que los hombres habían establecido, porque sencillamente la verdadera fe no depende del tipo de culto que tenemos. A veces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, el culto de la iglesia presbiteriana será mejor que el de los metodistas, o será mejor que el de los pentecostales, o cuál de todos es mejor. Miren, no importa la forma, es el corazón lo que le importa a Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios de todo corazón, nosotros vamos a ser personas, como dice aquí, como incienso que sube al trono de Dios y le agrada a Él como olor grato y nos bendice. Yo creo que bajo esto nosotros debemos reconocer a Jesucristo en los términos de todo lo que Él es y consagrar nuestra vida a Él de todo corazón, tener una amistad, una relación profunda con Dios. Su palabra es parte de ese conocimiento, pero la esencia es: no amo tanto lo que dice, aunque obviamente amo mucho lo que dice, pero amo más al que lo dice. Y porque Él lo dice es que es importante su palabra. Entonces, yo les digo a ustedes aquí, la adoración de los reyes nos abrió la puerta a todos nosotros, los no judíos, para poder adorar y alabar al Señor. Esa puerta abierta tenemos que usarla. Y esa puerta abierta tenemos que hacer lo que Dios quiere, no solo por imitación. Recordemos que estos reyes fueron guiados por Dios a la presencia de Jesús.
Si alguien quiere conocer a Dios, Dios lo va a guiar a Jesús. Fíjense que en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, tenemos a uno de los líderes del ejército romano, que la Biblia lo explica como un hombre piadoso y un hombre que busca a Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Mandó a llamar a Pedro y le dijo: te vas a la casa de Cornelio y le predicas a Jesucristo. No hay manera de que una adoración llegue a Dios a no ser por Jesucristo. No hay manera de poder adorar si no sabemos quién es Jesucristo. Él es el centro y el foco de toda adoración y de toda la vida del cristiano. Por eso nos llamamos cristianos, porque estamos enfocados en Cristo. Padre, gracias por eso. Gracias por la alabanza que brota del conocimiento de Jesús. Gracias porque nosotros podemos ver ejemplos típicos y claves en la Biblia para que nuestra vida sea renovada totalmente. Gracias infinitas por esto. Te bendecimos, Señor. Alabamos tu nombre. Te exaltamos como el Dios poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo y les espero en nuestro próximo programa.